Imagina que sigues tu rutina diaria. Todo parece normal, hasta que de repente algo no encaja. Notas un pequeño detalle que parece fuera de lugar, pero ¿cuántas veces ignoramos esas señales? ¿Y si ese pequeño detalle en realidad significa algo mucho más grande, incluso algo que pone vidas en riesgo? Esto es precisamente lo que le sucedió a Darius Durant, un cartero dedicado de Copper Hill, que nunca imaginó que su ruta habitual lo llevaría a una situación de vida o muerte. Darius llevaba años trabajando en esta ruta postal, y los residentes de Copper Hill ya no eran solo personas a quienes entregaba cartas, eran como vecinos. Cada mañana pasaba por los rostros familiares, los jardines bien cuidados y los saludos amistosos de los madrugadores. Para él, su trabajo no era solo entregar paquetes, sino ser parte del tejido de la comunidad. Uno de sus paradas favoritas era la casa de la señora Thompson, una dulce anciana conocida por su jardín impecable. Siempre lo recibía con una cálida sonrisa y solían intercambiar comentarios sobre el clima o sus rosales. Pero ese día en particular, cuando Darius se acercó a su casa, algo no estaba bien. El jardín, que normalmente estaba lleno de flores coloridas y arbustos bien recortados, ahora estaba cubierto de malas hierbas. El buzón estaba repleto de cartas y folletos, algunos ya amarillentos por el sol, como si llevaran allí varios días. Antes de continuar con la historia, suscríbete a nuestro canal, de lo contrario eres un racista. Cuando la señora Thompson finalmente abrió la puerta, lo que vio Darius lo dejó en shock. La señora Thompson, quien antes era la imagen de elegancia y dignidad, ahora se veía frágil, despeinada y alarmantemente descuidada. Su cabello, generalmente bien peinado, estaba enmarañado y sucio. Su ropa estaba manchada y colgaba suelta en su delgado cuerpo. Pero lo más inquietante fueron las manchas rojas en sus pantalones, una visión que Darius no pudo ignorar. ¿Qué las habría causado? ¿Y por qué su hogar, que solía ser impecable, ahora estaba tan desordenado? Darius sintió una profunda inquietud. ¿Debía respetar la privacidad de la señora Thompson e irse, esperando que solo fuera un mal día? ¿O debía seguir su instinto, sabiendo que algo estaba terriblemente mal? Esta decisión pesaba sobre él, sabiendo que cualquiera de sus acciones podría tener graves consecuencias. Antes de que profundicemos en esta emocionante y emotiva historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte, porque no querrás perderte cómo este simple acto de bondad se convierte en algo mucho más profundo. La mañana había comenzado como cualquier otra. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando Darius Durant se levantó de la cama, su rutina tan mecánica como siempre. El aire fresco de la mañana lo recibía al salir, mientras se preparaba para otro día en su ruta postal. Había algo reconfortante en esa familiaridad, las calles tranquilas de Copper Hill, el aroma del césped recién cortado y las flores que empezaban a florecer. Darius había recorrido esta ruta cientos de veces, y para él no era solo un trabajo, era una conexión con las personas del vecindario. Los rostros que veía día tras día, los saludos fugaces y las charlas breves eran parte de lo que le hacía amar lo que hacía. A menudo, su día estaba marcado por estas pequeñas interacciones, desde el saludo del señor García, que siempre recogía su periódico temprano, hasta la sonrisa de la señora Jenkins mientras paseaba a su perro. Esa mañana, sin embargo, algo lo inquietaba. Mientras pasaba por su ruta habitual, todo parecía como siempre, excepto por una casa en particular, la de la señora Thompson. Normalmente, su jardín era uno de los más cuidados de la calle, siempre lleno de flores vibrantes. Sin embargo, al acercarse, Darius notó algo que lo hizo detenerse. El jardín estaba desordenado, con hierba creciendo entre las plantas y algunas flores marchitas. El buzón, normalmente vacío o con solo una o dos cartas,
estaba repleto de correspondencias sin recoger, algunas de ellas ya amarillas por la exposición al sol. Darius frunció el ceño, una sensación de incomodidad comenzando a asentarse en su estómago. La señora Thompson era siempre puntual y diligente con su correo, y era raro que dejara algo sin recoger. Este simple detalle, aunque pequeño, no concordaba con la mujer que él conocía. Sacudiendo la preocupación, decidió no hacerle mucho caso. Tal vez había estado ocupada o, como muchas personas mayores, podría haber tenido un pequeño problema de salud. Decidió seguir con su día, convencido de que la señora Thompson aparecería más tarde para recoger su correo. Sin embargo, conforme avanzaba con su ruta, su mente seguía regresando a la casa de la señora Thompson. Recordó sus anteriores interacciones con ella. Siempre estaba de buen humor, preguntándole por su día, a veces compartiendo historias sobre su jardín o hablando de su difunto esposo, Harold, a quien siempre recordaba con cariño. Darius no podía evitar pensar que algo no estaba bien. Al final de la mañana, Darius tomó una pausa frente a su furgoneta postal, revisando el siguiente lote de cartas y paquetes que tenía que entregar. Mientras pasaba por las cartas, su atención fue captada por un nombre familiar: Jane Thompson. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro al ver el nombre. Había pasado un tiempo desde la última vez que había visto a la señora Thompson, y anticipaba su breve charla, una chispa de luz en su rutinario día. Pero esa chispa pronto se convertiría en preocupación. Al llegar a su casa en Elm Street, la inquietud que había sentido antes volvió con fuerza. El jardín seguía igual de desordenado, y el buzón aún estaba lleno. Darius caminó por el sendero de concreto, que sentía cálido bajo sus pies debido al sol de la mañana, y tocó el timbre de la puerta, esperando escuchar los rápidos pasos de la señora Thompson acercándose. Sin embargo, solo hubo silencio. Frunció el ceño, esperando unos segundos más antes de tocar de nuevo, esta vez con algunos golpes más firmes. De nuevo, nada. El silencio comenzó a hacerse incómodo. Era extraño. La señora Thompson siempre estaba lista para recibir a Darius con una sonrisa. Después de unos minutos, decidió que era momento de escribir una nota sobre el paquete que traía. Mientras se acercaba al buzón para dejarla, notó algo más. El buzón estaba más que lleno. Cartas, folletos y propaganda sobresalían de todas partes. Definitivamente, algo no estaba bien. Mientras se alejaba de la casa, su mirada se encontró con la de un vecino, el señor Jenkins, que estaba en su jardín, como siempre, cuidando sus rosales. Darius levantó una mano en señal de saludo, mientras una idea comenzaba a formarse en su mente. «Buenos días, señor Jenkins», dijo Darius, acercándose a la valla que separaba las dos propiedades. El señor Jenkins levantó la vista, entrecerrando los ojos por el sol. «Buenos días, Darius. ¿Cómo estás?» «Bien, gracias. Oiga, quería preguntarle, ¿ha visto a la señora Thompson últimamente?» El rostro del señor Jenkins se frunció en una expresión pensativa. «Ahora que lo mencionas, no. Solía verla casi todos los días en su jardín, pero hace tiempo que no la veo». «¿Hace cuánto cree que fue la última vez?», preguntó Darius, sintiendo un nudo formarse en su estómago. «Al menos un par de semanas, diría yo», respondió el señor Jenkins con un matiz de preocupación en su voz. «Es raro. Jane siempre estaba fuera cuidando sus flores. Me pregunto si todo está bien». Darius asintió, intentando disimular la creciente preocupación que lo invadía. «Gracias, señor Jenkins. Solo quería asegurarme. Quizás solo me la perdí unos días», dijo, aunque sabía que esa explicación no le convencía del todo. Mientras se alejaba, las palabras del señor Jenkins resonaban en su mente. ¿Un par de semanas sin ver a la señora Thompson? Eso no encajaba. La ausencia de una mujer que siempre había estado presente, tan visible y activa en la comunidad, era un vacío que no podía pasar desapercibido.
Subió de nuevo a su furgoneta postal, pero no pudo quitarse la sensación de que algo estaba muy mal. Sabía que debía continuar con su ruta. Había muchas entregas más que hacer, pero la imagen de la casa de la señora Thompson, con su jardín desatendido y su buzón lleno de cartas, lo atormentaba. Mientras conducía por las calles tranquilas del vecindario, miró por el retrovisor, esperando casi de manera irracional ver la figura de la señora Thompson aparecer por su puerta, como siempre lo hacía. Pero la casa seguía en silencio, y esa imagen persistía en su mente. A lo largo del día, mientras iba de casa en casa, su mente no podía dejar de volver a la señora Thompson. ¿Y si algo grave había pasado? ¿Y si necesitaba ayuda? La incertidumbre lo carcomía por dentro. Había algo que no podía ignorar. La señora Thompson había sido una constante en su vida durante años, una de esas personas que hacían que su trabajo valiera la pena. Y ahora sentía que debía hacer algo más, pero no sabía qué. Esa tarde, tras haber pasado varias horas debatiendo consigo mismo, Darius decidió que no podía dejar las cosas como estaban. Las imágenes del jardín desatendido, el buzón lleno y la ausencia de la señora Thompson eran señales demasiado claras de que algo no andaba bien. No podía ignorar la sensación de preocupación que lo invadía. Así que después de su almuerzo rápido en la furgoneta postal, tomó la decisión de regresar a la casa de la señora Thompson. Algo en su interior le decía que debía asegurarse de que ella estaba bien, aunque significara ser un poco intrusivo. A veces, la privacidad tenía que ceder ante el bienestar de alguien, especialmente cuando esa persona podía estar en peligro. Al estacionar la furgoneta frente a la casa, el sentimiento de inquietud volvió con fuerza. El sol de la tarde proyectaba sombras largas en el jardín, haciéndolo parecer aún más descuidado. Darius se bajó del vehículo y caminó hacia la puerta, sus pasos pesados por la tensión. Cuando llegó al porche, respiró hondo y tocó el timbre una vez más. El sonido de la campanilla resonó en el interior de la casa, pero una vez más no hubo respuesta. Darius golpeó la puerta con los nudillos, esta vez con más insistencia. «Señora Thompson, soy Darius, su cartero», llamó, esperando algún tipo de respuesta. Pasaron unos segundos que se sintieron como minutos, y justo cuando Darius estaba a punto de darse por vencido, escuchó un ruido suave. Era un sonido débil, un arrastre lento de pies que venía desde dentro de la casa. Su corazón se aceleró. La puerta finalmente se abrió con un leve chirrido. Al principio, solo pudo ver una pequeña rendija, y entonces la vio. La figura frágil de la señora Thompson apareció, apenas asomándose. Darius se quedó paralizado por lo que veía. La mujer que alguna vez había sido el retrato de la dignidad y el cuidado personal, ahora estaba irreconocible. La señora Thompson estaba encorvada, como si le costara mantenerse en pie. Su cabello, que siempre había sido perfectamente peinado, ahora estaba enmarañado y grasoso. Sus ojos, que solían brillar con vivacidad, ahora parecían apagados, vidriosos, como si no pudiera enfocarse bien en él. Llevaba una bata de casa sucia y arrugada, con manchas oscuras que Darius no podía ignorar. Pero lo que realmente le heló la sangre fueron las manchas rojas en sus pantalones, en la zona íntima. Era una visión perturbadora que no pudo apartar de su mente. «¿Señora Thompson?» Darius intentó sonar calmado, aunque su corazón palpitaba de preocupación. «Soy yo, Darius. ¿Se encuentra bien?» La mujer lo miró con una confusión que le rompió el alma. «Darius», murmuró, su voz ronca y apenas audible. «Estoy bien, solo me siento un poco cansada». Pero Darius no estaba convencido. La señora Thompson se balanceaba ligeramente, como si le costara mantenerse de pie. Un aroma desagradable emanaba del interior de la casa. Un olor agrio, mezcla de suciedad y algo más que Darius no podía identificar. La puerta, ahora un poco más abierta, le permitió ver un poco del interior.
y lo que vio lo llenó de horror. La sala de estar, que siempre había estado ordenada y limpia, ahora era un caos total. Había basura esparcida por el suelo, envoltorios de comida, papeles arrugados y lo que parecía ser material médico usado. Había botellas de medicamentos vacías en la mesa de café, y una capa de polvo cubría los muebles, como si nadie hubiera limpiado en semanas, tal vez meses. El aire dentro de la casa estaba estancado, denso, y el olor era aún más fuerte al asomarse. Estaba claro que la señora Thompson no estaba bien. «Señora Thompson, usted no se ve bien». Darius habló con más firmeza esta vez, intentando mantener la calma. «¿Hay alguien a quien pueda llamar? ¿Algún familiar o amigo?» La anciana hizo un gesto con la mano temblorosa, como si quisiera apartar la preocupación de Darius. «No, no es necesario, querido», respondió, su voz débil y vacilante. «Solo necesito descansar un poco». Darius dio un paso hacia adelante, pero la señora Thompson retrocedió, asustada. «De verdad, estoy bien», insistió ella, aunque su voz no tenía ninguna convicción. El cartero se quedó de pie, luchando contra el impulso de ayudarla de inmediato, pero sabiendo que no podía obligarla a aceptar su ayuda. Sin embargo, la imagen de las manchas rojas en su ropa y el estado deplorable de su hogar lo atormentaban. «Si no quiere que llame a nadie, al menos déjeme ayudarla de alguna manera», insistió, su preocupación evidente en su voz. «Esto no está bien. Usted necesita atención». La señora Thompson pareció dudar, su mirada perdida y su cuerpo débil, temblando visiblemente. Pero, con un gesto repentino, cerró la puerta en la cara de Darius, aunque de manera torpe, como si no tuviera la energía para hacerlo completamente. Darius se quedó paralizado frente a la puerta cerrada. El eco del clic del cerrojo resonó en su cabeza mientras intentaba procesar lo que acababa de ver. La señora Thompson claramente estaba en peligro, pero ¿qué podía hacer? No era su familia, no tenía el derecho de entrar en su casa sin su consentimiento. Sin embargo, cada fibra de su ser le decía que algo terrible estaba ocurriendo detrás de esa puerta, algo que no podía simplemente ignorar. Se dirigió lentamente hacia su furgoneta, pero en lugar de arrancar el motor, se quedó sentado, mirando la casa en silencio. Las imágenes que había visto en su mente seguían reproduciéndose. La señora Thompson, con su cabello enmarañado, su ropa manchada y el desorden dentro de su hogar. ¿Cuánto tiempo llevaba en ese estado? ¿Y por qué no había pedido ayuda? Mientras los pensamientos giraban en su mente, una verdad se hizo clara. No podía simplemente irse y fingir que todo estaba bien. No cuando había visto lo que había visto. Sabía que tenía que actuar, incluso si eso significaba que la señora Thompson se molestaría con él. Tomó una decisión en ese momento, una que sabía que podría cambiar las cosas para siempre. Sacó su teléfono móvil con manos temblorosas y después de una pausa larga, marcó el número de emergencias. 911. ¿Cuál es su emergencia? La voz del operador era calmada y profesional. Darius tragó saliva, su voz vacilante al principio, pero llena de urgencia. Soy Darius Durant, el cartero. Estoy realmente preocupado por una de las residentes en mi ruta. Vive en el 1247 de Elm Street. Algo está muy mal. El sonido del teléfono sonó estridente en el oído de Darius mientras esperaba, con el corazón latiéndole con fuerza. El silencio de la línea, roto solo por el murmullo bajo del operador de emergencias, parecía alargar el momento eternamente. Cada segundo que pasaba sentía que estaba dudando de sí mismo. ¿Estaba exagerando? ¿Estaba invadiendo la privacidad de la señora Thompson? Pero la imagen de su rostro pálido, su ropa manchada y su casa desordenada seguía apareciendo en su mente. No, algo andaba terriblemente mal. 911. ¿Cuál es su emergencia? La voz del operador era firme, profesional y directa.
Darius respiró hondo antes de responder. «Mi nombre es Darius Durant. Soy el cartero de esta zona», dijo, intentando mantener su voz calmada, pero la urgencia era evidente. «Estoy muy preocupado por una de las residentes a las que entrego el correo. Vive en el 1247 de Elm Street. Algo está muy mal. Ella no parece estar en buen estado. Su casa está en condiciones deplorables y hay manchas de sangre en su ropa». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, pero Darius pudo escuchar el sonido del tecleo rápido del operador mientras tomaba notas. «¿Ha hablado con la señora Thompson?», preguntó el operador con tono calmado. «Sí, ella abrió la puerta, pero apenas puede mantenerse en pie y la casa está en un estado terrible. Me dijo que estaba bien, pero no lo parece en absoluto. No responde bien y su ropa tiene manchas que me preocupan. No sé qué hacer, pero siento que necesita ayuda médica». Darius sentía la presión en su pecho crecer con cada palabra. «Entiendo», respondió el operador. «Vamos a enviar a los servicios de emergencia para hacer un chequeo de bienestar. ¿Puede quedarse en el lugar hasta que lleguen?». Darius asintió, aunque sabía que el operador no podía verlo. «Sí, puedo esperar», dijo, su voz más estable ahora que sabía que la ayuda estaba en camino. «Gracias por llamar, señor Durant. Los equipos de emergencia estarán allí lo antes posible». Cuando la llamada terminó, Darius bajó el teléfono y lo miró en silencio por unos momentos, tratando de calmarse. Sentía una mezcla de alivio y ansiedad. Había hecho lo correcto al pedir ayuda, pero no podía evitar preocuparse por lo que encontrarían dentro de la casa. ¿Y si la señora Thompson estaba mucho peor de lo que él pensaba? ¿Y si estaba en verdadero peligro? Los minutos que siguieron parecieron durar una eternidad. Darius se quedó sentado en su furgoneta, mirando fijamente la casa mientras trataba de controlar sus nervios. Las preguntas giraban en su cabeza sin parar. ¿Qué habría causado ese estado en la señora Thompson? ¿Había estado enferma durante mucho tiempo sin que nadie lo supiera? Y lo más importante, ¿por qué no había pedido ayuda? Ella siempre había sido tan independiente y orgullosa, pero claramente no estaba bien. El sonido distante de sirenas lo sacó de sus pensamientos. Darius levantó la vista, viendo cómo las luces de una ambulancia y un coche patrulla giraban por la esquina y se dirigían hacia la casa de la señora Thompson. Su corazón dio un vuelco mientras los vehículos se detenían frente a la acera. El vecindario, normalmente tan tranquilo y apacible, de repente se sentía lleno de tensión y expectación. Dos oficiales de policía salieron del coche patrulla, con expresiones serias mientras se acercaban a la casa. Uno de ellos miró a Darius, que había salido de la furgoneta y se acercaba a ellos. «¿Es usted quien hizo la llamada?», preguntó el oficial, su voz firme pero no brusca. «Sí, soy yo. Soy el cartero de la señora Thompson. Fui a entregarle un paquete esta mañana y algo no estaba bien. Está en muy mal estado y su casa está en condiciones deplorables. No creo que ella pueda cuidarse sola». El oficial asintió, tomando nota de lo que Darius decía. «¿Cuándo fue la última vez que la vio antes de hoy?», preguntó el segundo oficial, mirando de reojo la casa, como si intentara evaluar la situación desde el exterior. «Han pasado al menos un par de semanas desde que la vi por última vez», respondió Darius tragando saliva. «Siempre me recibe cuando entrego el correo, pero no la he visto en ese tiempo». Los oficiales intercambiaron miradas, claramente preocupados por lo que estaban escuchando. Uno de ellos dio un paso adelante hacia la puerta principal, mientras el otro se quedó para hablar un poco más con Darius. «Vamos a realizar una verificación de bienestar», dijo el oficial que se quedó junto a él. «¿Puedo pedirle que espere aquí?». Darius asintió de nuevo, sin palabras, mientras observaba a los oficiales acercarse a la puerta de la casa. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Sabía que había hecho lo correcto al llamar, pero aún así
No podía evitar sentirse nervioso por lo que los oficiales pudieran encontrar al entrar. Los oficiales tocaron la puerta con firmeza, anunciando su presencia como policías. Al principio, no hubo respuesta, y Darius sintió una oleada de miedo. ¿Había ocurrido algo peor desde la última vez que había hablado con ella? Tocaron de nuevo, más fuerte esta vez, pero cuando el silencio se prolongó, uno de los oficiales se giró hacia su compañero y ambos se prepararon para forzar la entrada si era necesario. En cuestión de segundos, con un golpe fuerte, la puerta se abrió de par en par. Lo que sucedió a continuación fue un torbellino de movimiento y sonido. Darius se quedó de pie, con el corazón en un puño, mientras observaba a los oficiales entrar en la casa. Pronto, uno de ellos llamó al equipo de paramédicos, que había estado esperando en la ambulancia. Entraron rápidamente, cargando equipo médico, y se dirigieron directamente hacia el interior de la casa. Darius no podía ver lo que estaba ocurriendo desde su posición en el exterior, pero podía escuchar el ruido de voces apresuradas y el eco de instrucciones médicas siendo dadas. La tensión era palpable, y cada segundo que pasaba, la preocupación de Darius crecía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, uno de los oficiales salió de la casa, su expresión grave pero controlada. «Señor Durant», dijo, acercándose a Darius, «la señora Thompson está viva, pero en muy mal estado. Parece estar sufriendo de deshidratación severa y posiblemente algo más grave. Necesitará ser trasladada al hospital de inmediato». Darius asintió, su mente luchando por procesar toda la información que acababa de recibir. Sabía que la situación era mala, pero escuchar que estaba tan grave lo dejó aturdido. «¿Hice lo correcto al llamar?», preguntó, su voz apenas un susurro. El oficial lo miró con seriedad, pero con una chispa de comprensión en sus ojos. «Usted probablemente le salvó la vida al llamar», respondió. «Nunca es fácil, pero en situaciones como esta, seguir su instinto fue lo mejor que pudo hacer. Está claro que no podía cuidarse sola. Ahora recibirá la ayuda que necesita». Darius sintió una oleada de alivio, mezclada con preocupación por lo que sucedería a continuación. Mientras veía a los paramédicos sacar a la señora Thompson en una camilla, frágil y conectada a múltiples aparatos médicos, Darius supo que había hecho lo correcto, pero el peso de lo que había descubierto lo acompañaría durante mucho tiempo. Mientras la ambulancia se alejaba, con las luces parpadeando y las sirenas comenzando a sonar, Darius se quedó inmóvil junto a su furgoneta. El sonido se fue apagando en la distancia, pero su mente seguía resonando con lo que acababa de ocurrir. Había hecho la llamada correcta, había seguido su instinto, y ahora la señora Thompson estaba en camino al hospital. Pero a pesar del alivio inicial, la preocupación seguía carcomiéndolo por dentro. Había algo profundamente perturbador en la imagen que había presenciado. La señora Thompson, siempre tan orgullosa e independiente, ahora reducida a una figura frágil, casi irreconocible, con su casa en un estado de caos y abandono. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Y cómo nadie lo había notado antes? Él mismo había pasado por esa casa casi todos los días durante semanas, sin darse cuenta de la gravedad de la situación. Darius se subió a su furgoneta, pero no pudo arrancar el motor de inmediato. Se quedó allí sentado, con las manos en el volante, tratando de asimilar todo lo que había pasado. La responsabilidad que sentía sobre los hombros era abrumadora. Aunque había hecho lo que creía correcto, no podía dejar de preguntarse si podría haber intervenido antes. ¿Cuántos días habría estado la señora Thompson sola, sin ayuda? La idea lo atormentaba. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada del segundo oficial, que se acercaba a la furgoneta de Darius. Este abrió la ventana para hablar con el agente. «Señor Durant», dijo el oficial con voz calmada, «vamos a hacer una investigación más profunda sobre lo que ha ocurrido aquí, pero quiero agradecerle por su rápida acción. Sin su llamada, no sabemos qué podría haber pasado». Darius asintió,
pero no se sentía aliviado. La imagen de la señora Thompson, tan vulnerable y sola, seguía viva en su mente. «¿Qué le pasó?», preguntó Darius finalmente, su voz temblando ligeramente. Ella no debería haber estado así, no sola, en ese estado. ¿Por qué no estaba en un hospital? El oficial suspiró y asintió, claramente compartiendo la preocupación de Darius. Lo que sabemos hasta ahora es que parece haber estado lidiando con una enfermedad grave durante un tiempo, explicó. Encontramos medicinas y equipo médico en su casa, así que parece que estaba recibiendo algún tipo de tratamiento, pero por alguna razón no ha estado recibiendo la atención que necesitaba. La señora Thompson ha estado luchando sola. Darius sintió un nudo formarse en su estómago. ¿Cómo era posible que alguien en esa condición fuera dejado solo? «¿Pero no debería haber tenido algún tipo de ayuda en casa?», preguntó. «Alguien debería haber estado cuidando de ella». El oficial asintió lentamente. «Eso es lo que estamos investigando», dijo. «A veces, las personas mayores que viven solas caen a través de las grietas del sistema. Puede que haya habido algún error en los servicios de atención o problemas con su seguro médico. A veces, simplemente no hay suficiente apoyo, y las personas no saben a quién acudir. Vamos a revisar su situación y asegurarnos de que esto no vuelva a pasar». La explicación dejó a Darius sintiéndose impotente. El sistema, las circunstancias, cualquier excusa parecía irrelevante ante el sufrimiento de la señora Thompson. Ella había estado sola en su momento más vulnerable, y nadie había notado nada hasta que él, por pura intuición, decidió intervenir. «¿Dónde la llevarán?», preguntó Darius, decidido a saber más. «La ambulancia la ha llevado al Hospital General Mercy», respondió el oficial. «Es uno de los mejores de la zona para emergencias geriátricas. Harán todo lo posible para estabilizarla». Darius asintió en silencio, agradecido por la información. Sabía que no podía hacer más en ese momento, pero el impulso de estar allí para ella, de asegurarse de que estuviera bien, lo empujaba a hacer algo más. «Gracias, oficial», dijo finalmente. El oficial le dio una palmada en el hombro, un gesto reconfortante, antes de regresar a la casa para continuar con la investigación. Darius observó al oficial alejarse y finalmente arrancó el motor de su furgoneta. Aunque su día de entregas aún no había terminado, su mente estaba en otro lugar. Mientras conducía por las tranquilas calles de Copper Hill, la vida del vecindario parecía seguir su curso como siempre. La gente paseando a sus perros, los niños jugando en los patios. Todo se veía tan normal, tan rutinario. Pero para Darius, nada de eso tenía sentido ahora. A lo largo de su ruta, no podía dejar de pensar en la señora Thompson. Cada vez que entregaba una carta o un paquete, su mente volvía a su frágil imagen en la puerta, su ropa manchada, su mirada perdida. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Cómo alguien tan orgulloso, tan fuerte, había terminado en un estado tan desesperado sin que nadie lo notara? Finalmente, cuando terminó su ruta, tomó una decisión. No podía simplemente dejar las cosas como estaban. Tenía que asegurarse de que la señora Thompson estuviera bien. Necesitaba saber que recibiría la atención que necesitaba. Con esa determinación, condujo directamente al Hospital General Mercy. Cuando llegó, la entrada del hospital estaba llena de actividad. Enfermeros, médicos y pacientes iban y venían, pero Darius apenas los notaba. Entró y se dirigió al mostrador de recepción, donde una enfermera de guardia lo atendió. «Hola, soy Darius Durant», dijo, intentando mantener la calma. «Vine porque una amiga fue trasladada aquí hace un rato, la señora Jane Thompson. Quiero saber cómo está». La enfermera revisó sus registros antes de mirar a Darius con una expresión neutral. «La señora Thompson está siendo atendida en estos momentos», dijo. «Está en una condición delicada, pero los médicos están haciendo todo lo posible para estabilizarla. Lamentablemente,
No puedo darle más detalles porque no es familiar directo. Darius asintió, entendiendo la situación, aunque no pudo evitar sentir una punzada de frustración. No era familia, pero de alguna manera se sentía responsable de ella. ¿Puedo al menos saber si está consciente?, preguntó, con la esperanza de poder verla, aunque fuera solo por un momento. La enfermera negó con la cabeza. Aún no ha recuperado la conciencia. Será mejor que regrese más tarde o espere a que los médicos terminen. Podemos llamarlo si hay algún cambio significativo en su condición. Agradeció a la enfermera y se dirigió a la sala de espera, donde se dejó caer en una de las sillas de plástico. El hospital, con sus luces fluorescentes y su aire estéril, no era un lugar cómodo, pero en ese momento estaba demasiado cansado emocionalmente para notar el ambiente. Se sentía culpable por no haber hecho algo antes, por no haber notado antes la señal de cómo algo estaba mal. Mientras esperaba, su mente viajaba por los recuerdos de todas las veces que había hablado con la señora Thompson. Sus risas, sus historias sobre su jardín, la forma en que se preocupaba genuinamente por los pequeños detalles de la vida de Darius, incluso en esas breves conversaciones en la puerta. Era una mujer fuerte, o al menos eso había pensado siempre. Pero ahora, mirando hacia atrás, se daba cuenta de que había señales que había pasado por alto. ¿Cuántas veces había dicho que estaba bien, cuando claramente no lo estaba? ¿Cuántas veces había ocultado su propio dolor para no ser una carga para los demás? Darius suspiró, apoyando la cabeza en las manos mientras el cansancio físico y emocional lo envolvía. Sabía que había hecho lo correcto, pero no podía evitar preguntarse si era suficiente. Solo esperaba que la señora Thompson pudiera recuperarse, que pudiera salir adelante y que él pudiera hacer más por ella, como ella siempre había hecho por los demás, aunque fuera en pequeñas formas. Los minutos se convirtieron en horas, y Darius se quedó allí, esperando alguna noticia. Sabía que no era su responsabilidad quedarse, que probablemente no recibiría ninguna información nueva por el momento, pero sentía que no podía irse. No mientras la señora Thompson seguía luchando por su vida. Horas después de haber llegado al hospital, Darius seguía sentado en la sala de espera, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza entre las manos. Las luces blancas y el zumbido de los pasillos del hospital le resultaban casi hipnóticos, pero su mente no dejaba de darle vueltas a lo sucedido. Había hecho lo correcto al llamar, de eso estaba seguro. Pero la incertidumbre sobre la condición de la señora Thompson lo carcomía. De vez en cuando miraba hacia la entrada de la sala de emergencias, esperando que algún médico apareciera con noticias. Los minutos pasaban con lentitud, y Darius se preguntaba si debería haber intentado llamar a algún familiar, aunque recordaba vagamente que la señora Thompson no tenía parientes cercanos. Ella siempre había sido reservada sobre su vida personal, algo que ahora parecía ser un motivo de preocupación. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, una doctora en bata blanca salió a buscarlo. Era la misma que había atendido a la señora Thompson cuando llegó en la ambulancia. «¿Señor Durant?», preguntó, mirando alrededor de la sala de espera hasta que sus ojos encontraron a Darius. Darius se levantó de un salto, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad mientras se acercaba a la doctora. «Sí, soy yo. ¿Cómo está la señora Thompson?», preguntó, su voz llena de urgencia. La doctora lo miró con una expresión seria, pero no tan grave como había temido Darius. «La situación de la señora Thompson es delicada, pero estable», comenzó con un tono profesional pero compasivo. Sufría de deshidratación severa y malnutrición, además de que parece que sufre una enfermedad crónica que ha empeorado. También encontramos signos de que estaba recibiendo tratamiento en casa, pero no ha sido suficiente. Si hubiera permanecido sola por más tiempo, el desenlace podría haber sido mucho peor. Darius sintió una ola de alivio mezclada con preocupación. La doctora le estaba diciendo que su intervención había sido crucial,
pero también que el camino hacia la recuperación sería largo y complicado. ¿Se va a poner bien?, preguntó, con el corazón aún en un puño. La doctora suspiró suavemente antes de responder. Hemos logrado estabilizarla por ahora, pero necesitará tratamiento a largo plazo. Su enfermedad ha avanzado más de lo que pensábamos y requerirá atención constante. Lo más importante ahora es asegurarnos de que reciba el cuidado adecuado en los próximos días y semanas. Darius asintió en silencio, intentando procesar lo que le estaba diciendo. No era una respuesta sencilla. La señora Thompson estaba fuera de peligro inmediato, pero su estado de salud aún era grave. Ella ha recuperado la conciencia, si desea verla por unos minutos, añadió la doctora. Está débil, pero ha estado preguntando por usted. El corazón de Darius dio un vuelco al escuchar esas palabras. La señora Thompson estaba consciente y había preguntado por él. Agradeció a la doctora y la siguió por los pasillos hasta la sala donde la señora Thompson estaba internada. Cuando entró a la habitación, el sonido de los monitores llenaba el aire con un ritmo constante y calmado. La señora Thompson yacía en la cama, conectada a varios tubos y máquinas, pero sus ojos estaban abiertos. Cuando Darius se acercó, ella lo miró con una sonrisa débil, pero genuina. «Darius», murmuró, su voz apenas un susurro, pero cargada de gratitud. «Sabía que eras tú quien me ayudaría». Darius sintió un nudo en la garganta mientras se acercaba a la cama. Había algo reconfortante en la forma en que ella lo miraba, como si, a pesar de todo, todavía hubiera un rastro de la fuerte y amable mujer que él conocía. «Me alegra que estés mejor, señora Thompson», dijo, su voz temblando un poco. «Me tenías muy preocupado». La señora Thompson asintió débilmente, sus ojos brillando con lágrimas. «No quería ser una carga para nadie», dijo con dificultad, su respiración aún débil. «Pensé que podía manejarlo sola, pero estaba equivocada». Darius negó con la cabeza, apretando suavemente su mano. «No eres una carga, nunca lo has sido. Todos en el vecindario te queremos. Yo quería ayudarte, pero no sabía lo mal que estabas. Hasta hoy». La señora Thompson cerró los ojos por un momento, como si las emociones la sobrepasaran. Cuando los abrió de nuevo, había una mezcla de tristeza y alivio en su expresión. «Gracias, Darius. No sé cómo agradecerte por lo que has hecho. Si no fuera por ti, no estaría aquí ahora». Darius sonrió, aunque las lágrimas comenzaban a acumularse en sus propios ojos. «No tienes que agradecerme nada. Solo hice lo que cualquier amigo haría. Ahora, lo importante es que te enfoques en recuperarte. No estás sola en esto. No más». La señora Thompson lo miró con una gratitud silenciosa, y Darius supo en ese momento que había tomado la decisión correcta. Aunque las circunstancias que habían llevado a este momento eran tristes y dolorosas, había una pequeña chispa de esperanza. La señora Thompson ahora recibiría la atención que tanto necesitaba, y él, junto con la comunidad, estaría allí para apoyarla en lo que viniera. Después de unos minutos más de conversación tranquila, una enfermera entró para indicarle a Darius que la señora Thompson necesitaba descansar. Él asintió y se despidió, prometiéndole que regresaría al día siguiente para asegurarse de que todo iba bien. Mientras salía del hospital, Darius sintió una sensación de alivio. Sabía que el camino por delante sería largo y difícil para la señora Thompson, pero ya no estaría sola. En el fondo, también se dio cuenta de algo más profundo, lo importante que era estar atentos a las personas en su comunidad, incluso cuando las señales eran pequeñas o fáciles de pasar por alto. Una simple visita para entregar el correo había desencadenado una serie de eventos que terminaron salvando una vida. Al salir del hospital y respirar el aire fresco de la noche, Darius sintió un nuevo sentido de propósito. Sabía que la vida seguiría, con sus rutinas y tareas diarias, pero también sabía que nunca volvería a ignorar
esas pequeñas señales que, a veces, podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras conducía de regreso a casa, su mente se llenó de pensamientos sobre la señora Thompson y sobre cómo podría ayudarla más en el futuro. Quizás podría hablar con los vecinos y organizar algún tipo de ayuda o apoyo. Sabía que ella odiaría ser una carga, pero también sabía que aceptar la ayuda de los demás era a veces la mayor muestra de fortaleza. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Darius sintió una paz interior que no había sentido en todo el día. La preocupación seguía ahí, pero ahora estaba acompañada de esperanza. Sabía que había hecho todo lo posible para ayudar a la señora Thompson, y eso, al final, era lo que realmente importaba. Al día siguiente, Darius se despertó con una renovada determinación. El recuerdo de la conversación con la señora Thompson la noche anterior seguía fresco en su mente. Sabía que, aunque había hecho lo correcto al llamar a emergencias, la verdadera batalla para ella apenas comenzaba, y él no iba a dejarla enfrentarla sola. Después de realizar su ruta matutina, Darius decidió que era hora de actuar. Sabía que no podía hacer todo por su cuenta, pero había algo poderoso en la comunidad de Copper Hill, algo que podía movilizarse para ayudar. La señora Thompson había sido una parte esencial del vecindario durante años, siempre presente con una sonrisa o una palabra amable para todos. Ahora era el momento de devolverle ese cariño. Decidió empezar por el lugar más lógico, Mabel's Diner, el corazón social de Copper Hill. Casi todo el mundo pasaba por allí al menos una vez al día, ya fuera para desayunar, almorzar o simplemente tomar una taza de café. Si había un lugar para empezar a reunir apoyo para la señora Thompson, era ese. Cuando Darius entró en el diner, el tintineo familiar de la campanilla sobre la puerta y el olor del café recién hecho lo recibieron. Mabel, la dueña del lugar, estaba detrás del mostrador, sirviendo a algunos clientes habituales. Cuando lo vio entrar, le dio una sonrisa cálida. «Darius, ¿qué te trae por aquí a estas horas?», preguntó mientras le servía una taza de café, como solía hacer. Darius se sentó en su taburete habitual, pero esta vez no estaba allí solo para comer o charlar de forma casual. «Mabel, necesito tu ayuda», dijo con tono serio. «Es sobre la señora Thompson». Mabel frunció el ceño, dejando de lado la cafetera. «¿Qué le pasa a Jane? No la he visto en el diner últimamente. Pensé que estaba un poco enferma, pero no sabía que era tan grave». Darius suspiró y le explicó toda la situación, desde el estado en que había encontrado a la señora Thompson, hasta la intervención de los paramédicos y su ingreso en el hospital. Mabel lo escuchó en silencio, sus ojos llenándose de preocupación a medida que Darius relataba los detalles. «Está sola, Mabel. No tiene a nadie que la cuide como debería, y aunque ahora está en el hospital, va a necesitar mucha ayuda para recuperarse. No podemos dejar que vuelva a esa casa en las mismas condiciones», concluyó Darius. Mabel asintió lentamente, procesando la gravedad de la situación. «Sabes que Jane siempre ha sido una parte importante de este lugar», dijo finalmente. «Todos aquí la quieren mucho. No podemos dejarla así. Voy a hablar con los clientes, organizaré una colecta y veremos cómo podemos ayudar. Quizá podamos hacer turnos para ir a su casa y mantenerla en orden, y también reunir dinero para cubrir lo que necesite». Darius sintió una oleada de alivio al escuchar esas palabras. Sabía que si alguien podía movilizar al vecindario, esa era Mabel. Su diner no era solo un lugar de comida, era el núcleo social de Copper Hill, y la influencia de Mabel llegaba a todos. «Gracias, Mabel. Sabía que podía contar contigo», dijo con una sonrisa agradecida. «No me agradezcas todavía, querido. Tenemos mucho trabajo por delante», respondió ella con una sonrisa, ya dirigiéndose a hablar con algunos de los otros clientes habituales.
El plan comenzó a tomar forma rápidamente. A lo largo del día, Mabel habló con todos los que entraron en el diner, explicando la situación y pidiendo su ayuda. Darius también hizo su parte, hablando con los vecinos durante su ruta. Las respuestas fueron abrumadoramente positivas. Todos en Copperhill querían ayudar a la señora Thompson de alguna manera. Al final de la tarde, Mabel y Darius se reunieron para revisar el progreso. Ya habían conseguido una lista de voluntarios dispuestos a ayudar con las tareas diarias de la casa de la señora Thompson: limpiar, mantener el jardín y asegurarse de que todo estuviera en orden para cuando ella pudiera volver. Además, varios vecinos se ofrecieron a llevarle comida una vez que regresara del hospital, y otros sugirieron crear un fondo para cubrir cualquier tratamiento o medicamento que su seguro no cubriera. La solidaridad de la comunidad era impresionante, y Darius sintió una profunda gratitud por vivir en un lugar donde las personas se preocupaban genuinamente las unas por las otras. «Es un buen comienzo», dijo Mabel mientras revisaban la lista de voluntarios. «Pero aún necesitamos asegurarnos de que tenga un plan de atención médica en casa cuando regrese. No podemos depender solo de nosotros para todo». Darius asintió, sabiendo que tenía razón. «Voy a hablar con el hospital y ver qué podemos hacer para organizar atención a domicilio», dijo, decidido. Al día siguiente, Darius volvió al hospital para visitar a la señora Thompson y también para hablar con el personal médico sobre las opciones de atención domiciliaria. Cuando llegó a su habitación, la encontró más animada que la última vez, aunque seguía débil. Su sonrisa al verlo entrar le hizo sentir que estaban avanzando en la dirección correcta. «Te dije que volvería», dijo Darius, sonriendo mientras se acercaba a la cama. «Lo sé, querido. Sabía que lo harías», respondió ella con suavidad. «¿Cómo están todos por allá? Me preocupa que mi casa sea un desastre». Darius se rió suavemente y le apretó la mano. «No te preocupes por eso. El vecindario entero se ha unido para ayudarte. Mabel ya organizó un grupo para limpiar la casa, y también estamos trabajando en asegurarnos de que todo esté listo para cuando vuelvas». Los ojos de la señora Thompson se llenaron de lágrimas de gratitud y apretó suavemente la mano de Darius. «No sé cómo agradecerles a todos. Nunca pensé que terminaría en esta situación, y menos que tendría a tanta gente preocupándose por mí». «No tienes que agradecer nada. Has hecho tanto por todos durante años, y ahora es nuestro turno de cuidar de ti», respondió Darius con sinceridad. Esa tarde, Darius habló con los doctores y administradores del hospital, quienes le explicaron el proceso para organizar atención a domicilio. Aunque el seguro de la señora Thompson cubriría parte de los gastos, aún habría costos adicionales que la comunidad tendría que cubrir. Afortunadamente, con la colecta que Mabel había comenzado, ya estaban bien encaminados para cubrir esos gastos. En cuestión de días, el plan de atención estaba listo. La señora Thompson tendría enfermeras visitándola regularmente, y el vecindario se encargaría de ayudar con las tareas del hogar y llevarle comida. Todo estaba organizado para que, una vez que regresara a casa, nunca más estuviera sola. Finalmente, llegó el día en que la señora Thompson fue dada de alta del hospital. Darius y varios vecinos la esperaron en la puerta de su casa, listos para recibirla con los brazos abiertos. La señora Thompson, aún débil pero visiblemente emocionada, salió del coche y miró a su alrededor, sorprendida por la cantidad de personas que habían venido a darle la bienvenida. «No puedo creer que hayan hecho todo esto por mí», dijo, con lágrimas en los ojos. «Esto es lo que hace la comunidad, señora Thompson», dijo Darius, sonriendo mientras la ayudaba a entrar a su casa. Y así, la vida de la señora Thompson comenzó a mejorar poco a poco. Con el apoyo constante de la comunidad y la atención médica que recibía, su salud empezó a estabilizarse. Pero más importante aún, ya no estaba sola. Cada día,
alguien del vecindario se aseguraba de que tuviera lo que necesitaba, ya fuera una comida caliente, una visita rápida o simplemente una charla para levantarle el ánimo. Darius sabía que, aunque su intervención había marcado el comienzo del cambio, era la fuerza del vecindario lo que realmente estaba haciendo la diferencia. Y esa lección sobre el poder de la comunidad y la importancia de cuidar a los demás era algo que jamás olvidaría. La historia de Darius y la señora Thompson es un recordatorio poderoso de cómo pequeños actos de bondad pueden tener un impacto inmenso en la vida de alguien. Un simple detalle que parecía fuera de lugar llevó a Darius a tomar acción, y su decisión no solo salvó la vida de la señora Thompson, sino que también unió a toda una comunidad. Muchas veces pasamos por la vida inmersos en nuestras propias rutinas, sin darnos cuenta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero como hemos visto en esta historia, prestar atención a los pequeños detalles y estar dispuestos a actuar cuando algo parece mal puede marcar una gran diferencia. El vecindario de Copper Hill nos muestra lo que significa verdaderamente ser una comunidad, cuidar de los demás en los momentos difíciles, aunque no siempre sepamos que están luchando. Ahora, queremos saber de ti. ¿Alguna vez has notado algo inusual en tu vecindario que te llevó a actuar? ¿Cómo has ayudado a alguien que lo necesitaba? Cuéntanos tus historias en los comentarios. Nos encantaría leerlas. Si esta historia te conmovió o te inspiró, no olvides suscribirte al canal y darle a me gusta al video para que más personas puedan conocer la importancia de los pequeños actos de bondad. También puedes compartir este video con tus amigos y familiares para que juntos recordemos lo importante que es estar ahí para los demás. Recuerda, nunca sabemos por lo que otra persona está pasando, y a veces una pequeña acción puede cambiarlo todo. Gracias por acompañarnos en esta historia emocionante. Nos vemos en el próximo video.